Bendiciones y shalom, soy la pastora Selmarí Descartes y somos la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah. Así que si usted, pastor o ministro o creyente, se siente un poco aburrido o con falta de interés o desánimo, o entiende que es tiempo de moverse, de aprender de acuerdo a las raíces hebreas, profundizar un poco más en la escritura, aprender. Estamos aquí en la 1234 West de la 31 calle de Hialeah. Nos encontramos en este lugar todos los sábados a las 2 de la tarde, comenzando este mes que viene. Ahora, el próximo sábado, vamos a empezar nuestro servicio a las 2 de la tarde. Así que te invitamos a profundizar en la escritura. Los jueves tenemos estudios bíblicos de raíces hebreas. Así que te ayudamos de esa manera a transicionar. Si usted desea conocer un poco más o quiere comenzar a celebrar el Shabbat, nosotros estamos dispuestos a ir a su casa y celebrar Shabbat con usted. Así que comuníquese con nosotros al 305-916-9015. Aquí hay una quejidad que te dice: échate para acá. Te damos la bienvenida. Y esta noche va a estar predicando la pastora Elena Villamonte. Le pido que pase por aquí. Yo los dejo con ellas y bendiciones a todos. Shalom. Gracias, pastora Descartes. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy en Primicias Ministries, donde estamos escudriñando la escritura y cerrando un precioso Shabbat. Uno de los principios del Shabbat es que nosotros hacemos un espacio para nuestro Dios y guardamos el día de reposo, porque el tiempo no nos gobierna, nosotros gobernamos nuestro tiempo. Por eso sacamos el tiempo que es de Él. Amén. Así que gloria a Dios lo que estamos aquí, que ya lo hemos comenzado a hacer y nos gozamos de estar aquí juntos. La semana pasada el mensaje fue titulado la verdadera armadura de Yahweh. La verdadera armadura de Yahweh. ¿Cuántos se acuerdan que ese fue el mensaje de la semana pasada? ¿Se acuerdan? Ok, entonces nosotros estuvimos leyendo sobre esto y no lo vamos a hacer de nuevo ahora. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 28 y nosotros leímos que Dios, nuestro Elohim, el Dios de Israel, mandó a decirle a Moisés que le dijera a su hermano Aarón que él iba a vestirse con unas vestiduras especiales. Y les dio los detalles en el capítulo 28 de Éxodo, que en hebreo se dice Shemot. Pues los detalles de la vestidura del sacerdote Aarón y de sus hijos. Y Aarón iba a ser el sumo sacerdote, el que entraría a la presencia de Dios anualmente para presentar la expiación por el pueblo de Israel y para pedir perdón por los pecados de él y del pueblo de Dios. Amén. Estamos hasta allí. También estudiamos que de la misma manera que Dios viste al sumo sacerdote Aarón y a sus hijos, a nosotros los creyentes en Jesús, en Yeshua, Él nos cambia las vestiduras también. Cuando nosotros le damos nuestro corazón al Señor y nos convertimos en creyentes en el Adón Yeshua, en el Señor Yeshua, nosotros, pues Dios nos viste con vestiduras nuevas. Dice la palabra que Él quita todos esos trapos, ¿verdad? Todo lo que simboliza pecado, suciedad, impureza, y nos da unas vestiduras nuevas. Eso está en el mensaje de la semana pasada. También leímos una carta que el apóstol Pablo, que ahora sabemos que es un judío, que era un judío, discípulo de Jesús,
y un rabino, Rab Shaul, pues nosotros aprendimos la semana pasada que él le dice al pueblo de Dios que se encontraba en Éfeso, ¿se recuerdan? Cuando ustedes tengan problemas, de tal manera que pueden titubear, que no pudiesen permanecer firmes, ustedes se tienen que vestir con una cierta armadura. Y él le describe esa armadura a esa congregación en Éfeso. También le escribe a una congregación que se llamaban los Colosenses, en otra ciudad. Y les dice, ustedes cada vez que estén en prueba, pasando por una dificultad, ustedes se tienen que vestir de la luz, ¿se recuerdan? De la luz, y estudiamos y fuimos por cada verso que dice que la luz es Yeshua, es Jesús. También le escribió a otra congregación y a ellos se lo dijo por lo directo, vístense del Mesías. Y cuando volvimos a estudiar esa escritura en Efesios que dice que hay una armadura que tenía que ver, ¿se recuerdan? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada, el escudo, ¿se recuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Pues determinamos que nosotros en tiempos pasados, incluso yo me confesé, le abrí mi corazón y les expliqué que yo había enseñado sobre esa armadura a los niños de la escuela dominical y que yo salí a Toys R Us y le compré un casco, una coraza y una espada y los vestí así, basado en el verso de Efesios, porque yo les enseñé como nuestros maestros y nuestros pastores nos enseñaron que esa era la armadura para guerrear contra las acechanzas del diablo, para guerrear contra cada ataque de las tinieblas en nuestra vida. ¿Se recuerdan? Ya sea enfermedad o problemas de la familia o tristeza o depresión, pues nosotros teníamos que guerrear de esta manera. Pero cuando leímos la escritura nos dimos cuenta que esto es un soldado romano. Y leímos la semana pasada que ese soldado romano probablemente no es el ejemplo que está usando Pablo, porque leímos en la escritura lo que hicieron los romanos de esos tiempos. No quiere decir que sean malos ahora, sino que los romanos de ese tiempo habían perseguido a los creyentes, le habían puesto una corona de espinas a Yeshua, a Jesús, se habían burlado de él y le habían arrancado los vestidos, la túnica a nuestro Señor y lo habían desnudado, y todo eso lo leímos. Y llegamos a la conclusión de que esta no era la armadura de la que hablaba Pablo. Y según lo que estudiamos, aprendimos que esa armadura de la que habla Pablo, de la que nosotros nos tenemos que vestir en tiempos de dificultad y cuando vayamos a entrar en oración guerrera, era precisamente la misma las vestiduras del sacerdote hebreo. De la misma que le habló a Aarón, que era el sumo sacerdote, pues que nosotros nos teníamos que vestir de esa vestidura, ¿se recuerdan? Y terminamos el servicio y yo les pregunté, ¿ustedes están vestidos o andan desnudos? ¿Cómo andamos? ¿Será que cuando somos irreverentes no tenemos puestas estas vestiduras? Y allí los dejé. Y nos pasamos la semana, ¿verdad? Meditando. Cada vez que yo hablo mal, ¿será que? ¿Y qué quiere decir? Y yo mencioné que no era un casco, que era un turbante. Y hablamos de algunas características, pero no explicamos. ¿Y saben qué? Hoy no vamos a explicar toda la vestidura porque no nos da el tiempo. Hoy solamente vamos a entrar a leer sobre una pieza la que yo considero, porque el Espíritu Santo me lo reveló, que es la más importante de todas las vestiduras. Y nosotros aprendimos que Él nos hizo un reino de sacerdotes, ¿se recuerdan? Y por lo tanto, cuando entramos en la presencia de Dios, y aún cuando no estemos,
tenemos que estar vestidos con algunas o con estas piezas. Y hoy vamos a aprender un poquito más de una de ellas. Y después hablaremos un poco y cómo esto se relata a la parashá, la porción de la Torah de esta semana. Amén. Es un privilegio. Yo les dije que la pastora se lo iba a enseñar, pero por circunstancias fuera de nuestro control, pues soy yo. Y es un privilegio estar aquí porque lo estoy aprendiendo con ustedes. Y me estoy gozando porque la preparación de este mensaje pues transforma y cambia mi vida. Yo quiero que usted cierre los ojos porque no puedo seguir sin orar. ¿Amén? Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias, eterno Adonai, por tu presencia aquí en Primicias y en cada uno de nosotros. Las palabras que leamos hoy de tu Torah, de tu palabra, de tus escrituras, no las leamos por leerlas, Padre. Que tu Santo Espíritu, que el Rúa de santidad que está aquí ahora, nos toque y nos transforme, nos haga meditar. Nunca se nos olviden las palabras que vamos a leer, que cuando salgamos de Primicias no seamos los mismos que entramos hoy aquí. En el nombre de Yeshua, tú dices que tu palabra es poderosa, Señor, que ella, Señor, penetra nuestra alma, nuestros pensamientos y los discierne. Señor, confróntanos con nuestra condición y ayúdanos a hacer los cambios necesarios. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Ok, pues vamos a comenzar leyendo del libro de Efesios 6:11. Yo se lo voy a leer de una versión muy especial, que es tan fácil de entenderla. Lisette lo va a proyectar, pero yo se la voy a leer de aquí. ¿Ok? Y miren cómo dice, escuchen. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh provee, para que puedan permanecer firmes frente a las acechanzas de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo ustedes puedan ser capaces de resistir. Y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes. Tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas. Pónganse el pectoral o la coraza de justicia. Y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del enemigo. Y tomen el casco de salvación juntamente con la espada dada por el Rúa. Esto es la palabra de Yahweh. Amén. Ok. Y vayamos juntos a Éxodo 28. Verso 15, y vamos a leer algunos versos de Éxodo 28, 15. Éxodo 28, 15. Y seguimos leyendo sobre las vestiduras de los sacerdotes. Harás un pectoral de decisiones. Lisa, ponme el dibujo. Un pectoral de decisiones, que es esto. Elaborado con un diseño, como decía la pastora hoy, Dios es nuestro Elohim, es un Elohim de detalles. Hazlo al estilo del efod. Hazlo de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Verso 17. Ponle piedras montadas en 4 hileras de piedras. Verso 21. Las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. 12. Correspondiendo a sus nombres. Serán grabadas como sellos, cada cual con su nombre, por las 12 tribus. ¿Ven?
Verso 29. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de decisiones sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recuerdo delante de Yahweh perpetuamente, para siempre. Wow. Verso 30. Dentro del pectoral de decisiones pondrás el Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando venga ante Yahweh. Así llevará Aarón sobre su corazón los instrumentos de decisión para los israelitas delante de Yahweh para siempre, perpetuamente. Así que acabamos de leer que Aarón llevaría dentro del pectoral, o dentro de esta pieza que va sobre su pecho, sobre la coraza, por así decirlo, 12 piedras, pero que atrás de esas piedras iban a haber dos piezas más, que tenían que ser, estas piedras tenían que ser colocadas detrás de esas 12 piedras y que contenían el nombre sagrado de Yahweh. Y aquí hay una revelación que si usted está medio despistado, come back, regrese, porque lo que usted va a leer hoy puede ser que lo emocione y le cambie la vida. Por lo menos a mí me lo ha hecho. Y ahora lo vamos a leer. Estas piedras representan, lo que están tomando nota, justicia y misericordia del Adón Yeshua. Pero ¿cómo es eso? Bueno, eso lo sabemos porque Aarón llevaba esta pieza con el nombre de Yahweh puesto sobre ellas y él la cargaba y así tenía que entrar a la presencia de Dios. Ahora leamos Jeremías 23:5, porque el profeta Jeremías predice un día cuando Yahweh levantaría su Mashiach, su Mesías, de la casa de David para hacer juicio y justicia en la tierra. Miren lo que dice en Jeremías 23:5. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. Jeremías 23:6. En sus días será librado Judá y Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el que se le llamará. Yahweh es nuestra justicia. Este Mashiach se llamará Yahweh es nuestra justicia. El mismo nombre de Yahweh que está puesto sobre el Urim y el Turim. Quiere decir, yo lo pronuncié bien, sí. Es que me emociono, sí. Porque quiere decir que cuando Dios mandó a poner esa pieza sobre el pecho de Aarón, ya él estaba poniendo el nombre de Yeshua, porque Yeshua es Yahweh. Y le dijo al profeta, profetiza que el Mashiach, él lleva el mismo nombre que yo. Y se lo he mostrado desde el principio, desde que lo escribí sobre las piedras que están detrás del pectoral. Ya Yeshua venía de camino. Y Yeshua se llama igual que Yahweh. Y Yahweh es nuestra justicia. Aleluya. Oh, yo no sé ustedes, pero yo hoy brincaba. Porque luché mucho con eso de unicidad, les confieso. Y cuando leí esto dije, Padre, gracias. Porque solita lo leí y el Espíritu me lo reveló. Que desde un comienzo el nombre de Yeshua, que es Yahweh es nuestra justicia, estaba escrito en las vestiduras del sacerdote. Yeshua, como nosotros sabemos, es el sumo sacerdote de nuestra herencia venidera, no de acuerdo con el orden de Aarón, esto lo leímos la semana pasada, sino de acuerdo con el orden de Melquisedec. Y como sumo sacerdote, Yeshua, Jesús, el Mesías, es nuestra justicia. Él es nuestro Urim
nuestra luz, nuestra luminaria, y Él es nuestro tumim, nuestra guía perfecta, porque eso es lo que significa los nombres de esas piedras. Amén. Por lo tanto, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, podía hablar de esta coraza de justicia como la vestidura del Mesías, para decir con completa autoridad que nosotros nos revestimos o nos deberíamos de revestir de la vestidura de nuestro Adón Yeshua, el Mesías, de nuestro Señor. Porque Yeshua, como nuestro sumo sacerdote, lleva sobre sí mismo la justicia que está sobre nosotros. ¿Lo entienden? Ya. Bueno. ¿Por qué estaban todas las piedras colocadas allí? Estamos hablando de esta pieza, del pectoral del juicio. ¿Por qué estaban esas piedras colocadas allí? Representando a las 12 tribus. Representando las 12 tribus. Para que cuando Yahweh las vea sobre las vestiduras del sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote entrara en el lugar santísimo en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur, él se recordara de las 12 tribus y de los méritos de las 12 tribus. Esta coraza nos protege de los dardos del fuego del maligno, dice el Señor, según las escrituras. Y antes que sigamos explicando qué son los dardos de fuego, que Pablo menciona en esa carta que leímos a los Efesios. ¿Quién se presentaba delante de Dios y lanzaba dardos de acusación a Job delante de Yahweh? El mismo Hasatán. Y esto lo leímos o lo leemos en Apocalipsis 12, 9 y 10. Apocalipsis 12, 9 y 10. Y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua que se llama el acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros lo arrojaron con él. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque han arrojado al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim, delante de nuestro Dios. Pablo nos afirma que así como los nombres de las 12 tribus en el pectoral del sumo sacerdote se convirtieron en un escudo de piedra sobre el receptáculo donde se guardaba el Urim y el Tumim, la justicia de Dios que servía como memorial del Señor para protegerlos, pero los protegía sobre la base de la tarea sacrificial que hacía, expiatoria, que hacía el sumo sacerdote, que llevaba a cabo el sumo sacerdote a favor del pueblo. Ahora, asimismo, Yeshua, Jesús, nuestro Mesías, nos lleva sobre su corazón y nos atribuye, nos aplique su justicia. Dice eso ¿a dónde? En Romanos 8:33. Gloria a Dios. Dice Romanos 8:33, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios cuando Yahweh es quien los declara inocentes? Amén. Consecuentemente, cuando tenemos emuná, cuando tenemos fe obediente en la tarea, en lo que hizo Yeshua el Mesías, esto ejerce constantemente a nuestro favor, como Él es el sumo sacerdote, pues vive para siempre para interceder para nosotros, por nosotros, perdón, y nosotros somos librados de los dardos del enemigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros, vamos a leerlo en el libro de los Hebreos, a los Hebreos 7:24 al 27. Pero como permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio perpetuo. Por esto también
quien puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Aleluya. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado y exaltado por encima del cielo. Aleluya. Él no necesita, como los sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Eso fue la tarea, eso fue lo que hizo Yeshua, el Mesías, Jesús. Dice la palabra que no entramos delante de la presencia de Yahweh con el escudo de nuestros méritos. No entramos de esa manera, porque si fuese de esa manera, los dardos del maligno delante de Dios nos alcanzarían. No entramos a la presencia de Dios por nuestros méritos, como hacía el sumo sacerdote por los méritos del sacrificio, porque eran las 12 tribus escogidas por Dios. No. Nosotros entramos con los méritos de Yeshua, el Mesías. De modo que nuestra fe en Él, que nuestra fe en Jesús es el escudo de fe. Ese es el escudo de fe que nos cubre de las acusaciones de Hasatán. Aleluya. Yo no sé ustedes, pero yo me gozo, porque ahora entiendo bien sobre el escudo. Ponme otra vez la pieza del pectoral del juicio. Así que el sacerdote se presentaba con las 12 tribus y con las 2 piedras detrás que representaban la justicia de Yahweh. Y hoy se presenta, ahora, si tú has dado tu vida y tu corazón y tú tienes una fe obediente en Jesús, en Yeshua, el Mashiach, hoy Jesús se presenta delante de Dios por sus méritos y nos salva y nos redime. Aleluya. Y nuestros pecados son perdonados. Pero no solo eso. Cuando nos agarramos de esa fe obediente y nos vestimos de ese escudo, de ese pectoral, nosotros podemos resistir. Los dardos del maligno no nos alcanzan. Ese es el mensaje. Parte 2 de la verdadera armadura de Yahweh. Cuando nosotros nos vestimos de la verdadera armadura de Yahweh, no tenemos puesto ese pectoral, porque somos Israel y porque Yahweh es nuestra justicia. Amén. Amén. Dice la palabra en Salmos, en el libro de los Salmos 91:4: bajo sus alas hallarás refugio. Escudo y armadura es su fidelidad. Por cuanto has dicho tú, Yahweh, eres mi refugio, y en el Señor has buscado protección. Aleluya. De todos los instrumentos de guerra que nos dice Pablo que nos vistamos y nos aseguremos para tenerlos puestos en el día difícil, hoy hemos estudiado lo que yo considero es el más importante: la coraza o el pectoral, una vestimenta que se pone el sumo sacerdote para hallar justicia y misericordia para el pueblo de Dios, y se basa sobre el sacrificio y el derramamiento de sangre de Él mismo para nosotros. Si usted ejerce su fe obediente, usted se vuelve un israelita. Somos injertados al árbol del olivo, dice las escrituras. Y de las 12 piedras de las que se le mandó a poner al sumo sacerdote, nosotros formamos parte. Esta pieza simboliza que los dardos de fuego que manda el enemigo para destruirte, no te destruirán. No llegarán a tu corazón, porque tienes a uno que intercede por ti. Aleluya. Alabamos al Señor. Aún conociendo esta escritura, aún conociendo que somos un reino de sacerdotes y que los dardos de fuego no nos pueden alcanzar, aún así
Después que se les dio esta vestidura al pueblo de Dios, leemos en la parashá de esta semana que se titula Ki Tisha. La parashá quiere decir, esa palabra quiere decir una porción de la Torá. Y nosotros estamos leyendo juntos como congregación una porción de la Torá. Y en la porción de esta semana, que es de Éxodo 30 al 34, nosotros leímos las instrucciones que Dios le da a Moisés, su siervo, sobre el tabernáculo, un incidente que incluyó un becerro de oro, la intercesión de Moisés a favor de Israel para que los perdonara, y cómo es que resplandeció el rostro de Moisés cuando él estaba en la presencia de Dios. Hoy vamos a leer y meditar en una porción pequeña, y yo les voy a preguntar, ¿será que el becerro de oro, porque el pueblo de Dios, y lo vamos a leer, tuvo un momento, aún después de haber salido de Egipto, aún después de ser librado de la esclavitud, y aún después de recibir instrucciones de Dios, tuvo un momento en que su líder como que desapareció, como que estuvo ausente demasiado tiempo, y ellos como que se desenfocaron y dijeron, ¿será que nos habrá dejado aquí en el desierto para morir? Necesitamos un líder, o necesitamos a Dios, necesitamos postrarnos delante de nuestro Dios. Y se impacientaron. Y nosotros leemos esta escritura y decimos, ¿qué israelitas estos tan cabezones? ¡Qué incrédulos! ¡Qué impacientes! ¡Qué desobedientes! Pero el Espíritu Santo te dice que todavía, hoy en día, hay creyentes que tienen becerros de oro, que se postran delante de unos becerros de oro modernos de estos tiempos. Antes de continuar, leamos en Éxodo 32, verso 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo, ven, haznos un Dios, un Elohim, un Dios que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha sucedido. De acuerdo a la porción de la Torá de esta semana, los israelitas no sabían qué le había pasado a su líder, a Moisés, porque se había ausentado y que por mucho tiempo. Después leemos que más o menos serían 40 días los que se había ausentado. Como quiera, eso los puso nerviosos y su incertidumbre los movió a que fueran a Aarón, al sumo sacerdote, y les demandaran. ¿Les recuerda a algo? Les demandaron que les hiciera un Dios que los llevara hasta la tierra prometida. El pueblo estaba incómodo, frustrado, impaciente, preocupado, con incertidumbre. No podían esperar. Así que, por lo tanto, ellos prefirieron pecar y caer en el pecado de idolatría. Todos conocemos la historia. Esta idolatría resultó ser desastrosa y mortal porque tuvieron que morir muchos. Y lo trágico de esta historia es que Dios tenía un plan mejor para ellos, para su pueblo, porque Dios siempre lo tiene. Pero ellos no podían seguir esperando la respuesta de Dios. Ellos no podían confiar en la palabra que ya se le había dado. Y ellos no podían obedecer las instrucciones que Dios le dio a su líder y que su líder le dio a ellos. Así que ellos decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Porque ese pastor o ese rabino o ese líder no sabe lo que está haciendo. Mejor sería
que yo lo haga a mi manera, porque yo no me quiero quedar aquí arrollada y se está demorando mucho Dios en contestarme. Mejor yo me hago mi propio Dios. Así fue la actitud del pueblo de Israel. ¿Le suena a algo quizás que le ha ocurrido a usted? Sí. Mucho. Moisés estaba sobre la montaña recibiendo los mandamientos concernientes al tabernáculo de reunión y al sacerdocio. Y si el pueblo hubiera aprendido a ser paciente, hubieran recibido las noticias de que Aarón sería el sumo sacerdote y que el pueblo de Dios iba a experimentar la presencia de Dios de una manera profunda, verdadera, poderosa, mediante los servicios en el tabernáculo. Ellos iban a recibir lo mejor de lo mejor, las mejores noticias de que el Dios de Israel no los había abandonado y nunca los abandonaría, y que donde quiera que ellos fuesen, Él los iba a guiar por ese desierto, y que pronto, muy pronto, iban a entrar a la tierra que Él les había prometido, y que en el camino Él les iba a proveer de comida, vestimenta y todo lo que ellos necesitaban. Pero ellos no pudieron esperar. Ellos no pudieron esperar, porque otro Dios les iba a contestar más rápido, y de otra manera ellos iban a conseguir entrar a la tierra más rápido. El pueblo y su falta de paciencia hicieron que no se llevaran a cabo los planes de Dios con ese grupo, con ese pueblo. Ellos esquivaron los planes de Dios, y en vez ellos se hicieron un becerro de oro. Porque ellos pensaron, nosotros vamos a tomar este asunto en nuestras manos. Nosotros no vamos a seguir esperando al Señor, a la respuesta de Dios y cuándo irá a bajar Moisés. Porque los planes de Dios no van a funcionar. Esto no se va a poder llevar a cabo. Yo me voy a morir esperando la respuesta a mis oraciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a este pueblo del que leemos en Éxodo? Pero nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Ellos recibieron las consecuencias de su pecado, porque Dios los manda a matar. Ellos no pudieron esperar, ellos no pudieron confiar. Ellos dijeron, no, esto lo resuelvo yo. ¿Cuántas veces nos hemos convencido que nosotros debemos de trabajar el día sábado, el día de Shabbat, porque yo necesito el dinero, por lo tanto yo tengo que trabajar, porque Dios no me puede proveer en este momento algo mejor? Muchos lo hemos hecho. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, estando soltero o soltera, que no importa, vamos a tener una relación íntima con alguien que nosotros sabemos que no se supone que tengamos esa relación? Simplemente porque yo me siento sola, yo me siento solo, y yo estoy sufriendo de soledad. Yo me impaciento, yo no confío, yo no sé, parece que a Dios se le olvidó mi oración, se le olvidó que yo le estoy pidiendo un esposo, se le olvidó que yo le estoy pidiendo una esposa. Entonces yo mejor edifico mi becerro de oro, me inclino a él y peco. Y el becerro no es un becerro literal, es el pecado que nosotros hemos cometido al no esperar la respuesta de nuestro Dios. Nosotros tomamos los asuntos en nuestras manos en vez de confiar en Dios. ¿Y saben lo que estamos haciendo? Hermano, hermana, amigo que me escucha, nosotros estamos sacrificando las cosas buenas que Dios nos quiere dar, todo lo bueno, a cambio de cosas falsas, artificiales, fraudulentos, imitadores
imitaciones, porque no hay mejor bendición que la que viene del Eterno. No hay mejor bendición que la que Él tiene para sus hijos. No hay mejor bendición que la que Él tiene para los que esperamos en Él. Pero a veces nos impacientamos y decimos, yo no sé cuándo Él va a contestar, por lo tanto esto lo resuelvo yo a mi manera. Y buscamos consejo y buscamos oración, pero qué va, no hay quien pueda. Pero esto, como la historia del becerro de oro, puede terminar desastrosamente, con unas consecuencias desastrosas. No esquivemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Confiemos en Él y en su palabra, especialmente durante los tiempos de espera. ¿Cuántos estamos esperando un milagro, una contestación a nuestra oración? Un milagro que necesitamos, pero lo necesitamos y lo queremos ya. Él no se ha abandonado. La respuesta viene. Y la respuesta va a ser la mejor para ti. La respuesta es la que tú necesitas, es la mejor. Es lo que te conviene para ahora y para hasta que tú mueras. Es la que te conviene para tu futuro. Porque los planes de Dios siempre son los mejores. Siempre. Son mejores los planes de Dios de lo que puede ser tu becerro de oro. Yo no sé cuál es el tuyo, amigo o amiga que me escuchas. Hoy hemos estudiado sobre una pieza muy importante del sacerdote de Dios, del sacerdote de Yahweh. Y hemos estudiado que esa pieza, cuando la vestimos, cubre nuestro corazón y nos guarda de los dardos del enemigo. Dice la palabra que el enemigo tira dardos de fuego para destruirte, para desanimarte. Pero si tú te vistes de esa coraza de justicia, y tú te puedes vestir de ella cuando has creído y confiado y confesado y invocado el nombre de Yeshua, de Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Pues te puedes vestir y disfrutar de la bendición de la presencia de Dios. Y no habrá prueba que te pueda derrumbar. También hemos aprendido de que hubo un pueblo muy terco, muy impaciente, que decidió pecar y arrodillarse delante de un Dios ajeno que no era el Dios de Israel. Y fue porque se impacientaron. Cuando todo el tiempo Dios tenía planes de bendición y de éxito y de triunfo y de prosperidad para este pueblo. No nos impacientemos, pueblo de Dios. Caminemos bajo los preceptos, bajo los estatutos y los mandamientos de nuestro Dios para que nos vaya bien. En el nombre de Yeshua, yo los bendigo y me despido de ustedes desde Primicias Ministries en Hialeah, Florida, la primera congregación de raíces hebreas de Hialeah. Shalom.